Hola, esto es real, biopolítica, soy Iván Loreto, anfitrión. Bueno, ¿qué sucede? Vamos a hablar del hombre de Yunxiang. Sí, 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 allá en China, el cráneo de un Homo erectus de hace 1 millón de años. Acá tienes el fósil. Es un fósil de un cráneo humano de 1 millón de años de antigüedad. Corresponde a un Homo erectus. Es el más completo y mejor conservado de los hallados en el interior de Eurasia hasta el momento. Sí, así se ve. Eso es lo mejor que se puede encontrar. Para que lo veas. Fue descubierto en un enclave llamado Suetang Lianxi, cerca de la ciudad de Chiyang, en la provincia central de Hubei, o sea, en el centro de China. Acá está. Aquí lo tienes. Esto es el hombre de Yunxiang. Es el fósil cráneo número 3. Fósil cráneo número 3. Desde hace 1 millón de años. Es el más completo, el mejor conservado de todos los encontrados en el interior de Eurasia. Es la evidencia importante para entender la aparición y evolución de los seres humanos en el este de Asia. Algo pasó con este tipo de humanos que al final aparece el Homo sapiens, al final, como una versión mejorada para una cosecha. Pero esto es lo que había antes. Esa es la materia prima que usaron para crear la cosecha humana de los 7.000 millones de personas que existen ahora, que están siendo, claro está, pinchadas. Antes de ellos que había esto, la materia prima, este Homo erectus. Y lo estamos encontrando, ¿sí? ¿Lo han encontrado? A ver, esto es un sitio natural en el que se han hallado restos de homínidos del Pleistoceno. El Pleistoceno es la edad anterior al Holoceno. El Holoceno es el Neolítico. El Pleistoceno es el Paleolítico. ¿Sí? Han desenterrado en el año 90, 1990, desenterraron fósiles, dos fósiles de cráneos humanos de hace 1.1 millón de años a 800.000 años. O sea, los dos cráneos, cráneo uno, cráneo 2. Y este es el cráneo 3. Es el cráneo 3, que lo han encontrado después de 30 años de excavaciones. Ahí está. Ahí está. Ahí. Están ahí abajo. La evidencia está abajo. Después de 30 años encontraron el tercer cráneo. ¿Sí? A los humanos antiguos les gustaba vivir en la confluencia o en la curva de los grandes ríos. Eso lo hemos visto cuando analizamos aquí la heterarquía, ¿no? La ciudad de Chansab Adad, creo que se llamaba, ¿no? Allí, antes de los sumerios, ¿no? O sea, después de Ararat. Ah, hemos analizado eso, ¿no? Ellos vivían ahí, en la confluencia de dos ríos. O sea, decimos, la ciudad está en las orillas de tal río, ¿no? Pero bueno, pero ese era el río principal. La ciudad se colocaba en la confluencia del río principal y uno de sus afluentes menores. Muchas ciudades estaban colocadas de esa manera, estaban situadas así. Y justamente los antiguos humanos, los prehumanos, como este señor que está viendo acá, también hacían lo mismo. Antes de que existieran las ciudades del Neolítico, de la Edad de Bronce, antes de que existieran esas primeras ciudades, que estaban entre dos ríos, también ellos se ubicaban, antes de que existieran ciudades, también estas personas, estos homínidos de hace 1 millón de años, también se ubicaban en las confluencias de los ríos con sus afluentes, ¿sí? O en la curva de los grandes ríos, ¿no? En los codos, tal como lo hemos visto en Egipto, en la zona de Nakara, ¿no? Hemos visto también el tema de Egipto, ¿no? Tenía un codo Egipto, una curva, y justamente ahí se originó uno de los centros del poder egipcio. El primer rey de egipcio aparece ahí, en esa curva, ¿no? Cuando los ríos hacen curva, hace una semiesfera. Esas son las zonas principales, donde también se ubicaban los antiguos humanos, los prehumanos, los homínidos, también hacían eso. O sea, son zonas estratégicas. ¿Y por qué? Porque estos lugares, estas curvas de los grandes ríos o las confluencias, ¿no? Las confluencias de estos ríos, tienen un clima adecuado en su momento y es una especie de tesoro geomántico para la vida humana antigua. Ahí está. Eso, ¿no? Es un tesoro, acuñemos la palabra geomántico, ¿no? O sea, eh, eh, una forma como pueden ellos leer la Tierra, ¿no? Pueden predecir lo que va a pasar en ese lugar con la orografía de la zona. Cuando ven un afluente, ¿no? La zona de afluencia de un río con su afluente menor, y también cuando ven un codo de un río, saben que ese lugar de la Tierra, ese lugar, eh, tiene un clima favorable.
Así, tiene un bien favorable. Entonces ahí es donde ellos se ubicaban, en ese microclima. La mayoría de las grandes ciudades del mundo están ubicadas a lo largo de las orillas de los ríos, los cuales no solo contribuyen a la supervivencia de la vida, sino que también afectan el desarrollo de las sociedades humanas a través de la integridad del entorno natural, igual que ahora. También pasa lo mismo con las grandes ciudades humanas, también están ubicadas a lo largo de las orillas de los ríos, las grandes ciudades. También pasa lo mismo en la actualidad, las grandes ciudades. Y ahora vienen las tecnociudades de la élite. ¿Dónde va a colocar, cómo va a ser la élite para las tecnociudades? ¿Las va a colocar en las orillas de los ríos o va a fabricar su propia agua del entorno atmosférico a través de tecnología? Y así va a descalibrar la naturaleza humana y la va a someter. ¿Ves? Puede que pase, puede que pase. Aquí tienes el yacimiento arqueológico de Suetan Lianxi, cerca de la ciudad de Chillán, en la provincia central de Hubei. Este es el yacimiento. Ahí puedes ver el codo del río, ¿ves? Ahí está. Ese es se llama la curva del río, ¿no? O sea, es como un codo, ¿no? Ahí está. Ahí se ubicaban, ¿no? Se ubicaban ahí en los alrededores, ¿no? Algunos también se ubicaban en la pequeña islita que estaba ahí al frente, ¿no? Como una pequeña islita. Ahí se ubicaba, ¿no? Machu Picchu también está en una especie de codo. Ahí también está. Está en medio de la distancia del codo de un río. También Machu Picchu está así. Así, está también ubicado ahí. Está hasta Machu Picchu. Bueno, de eso también hemos hablado aquí, hemos visto también el mapa y todo. Bueno, encontraron pues muchos huesos de mamíferos antiguos alrededor de la desembocadura del río Puyuan. Ahí está. Al desenterrar la protuberancia de piedra en un campo de trigo, pudieron ver un hueso fósil fracturado y algunos fragmentos de piezas dentales. Expertos chinos y franceses determinaron que tales restos pertenecían a un Homo erectus tardío, o sea, posterior, un Homo erectus más avanzado, no tan antiguo, sino tardío, de hace 1 millón de años, o sea, uno de los últimos Homo erectus. ¿Cómo lo hicieron? A través de la famosa tecnología de escaneo de cráneos, del cual también hemos hablado aquí, ¿no? Aquí en Radio Política, que existe esa tecnología. En un positrón de hadrones, creo que se llamaba. Bueno, ¿qué hicieron ellos? Ellos excavaron un antiguo fósil de cráneo humano completo en una capa de grava que estaba a 3.3 metros del sitio donde se halló el anterior fósil del cráneo humano. Ahí está, la capa de grava. Los expertos llamaron a los dos cráneos fósiles el hombre de Yunxian. Así, el hombre de Yunxian. Son los dos cráneos, ¿no? Cráneo uno, cráneo 2. Y ahora sigue el cráneo 3. Cráneo 3. En el año 2022, en mayo del 2022, encontraron el cráneo 3. Estaba enterrado en una capa de suelo arenoso con cierta concreción de calcio. ¿Lo ves? Junto con una gran cantidad de restos fósiles de animales. La observación in situ comprobó que el cráneo estaba completamente conservado. El arco cigomático, o sea, tus cejas, las cejas de este ser, sus cejas estaban en el hueso de las cejas, ¿no? La parte del cráneo de las cejas. Estaban en perfecto estado y no había deformaciones evidentes. El fósil craneal tenía expuesta solo la parte superior y parte del arco de la ceja. Sí, ahí está. Solo la parte superior y parte del arco de la ceja. La zona inferior, ahí puedes verlo, la parte del arco de la ceja, ahí está. La parte inferior aún se encontraba enterrada en la capa de suelo original. Ahí, tal como se está viendo ahí. Bueno, y en la parte derecha estaba parcialmente incrustada en el terreno, la parte derecha. El estudio preliminar del yacimiento y de los restos de la fauna asociada al mismo, así como las características técnicas de las herramientas líticas halladas, determina que son similares a las que se encontraron junto con los dos fósiles craneales anteriormente sacados a la luz. No obstante, dicho juicio preliminar va a ser confirmado mediante una datación científica. Y este es el cráneo, mira. Mira cómo quedó. Esto es lo más conservado que se puede obtener.
de ese tiempo de hace 1 millón de años, cuando existían estos humanos. Todavía no existía el Homo sapiens. El Homo sapiens aparece después debido a una mutación genética que le da cierta ventaja del cual ya hemos hablado anteriormente. ¿Quién puso esa mutación? No sabemos, pero antes había estos humanos. Antes existían estos humanos. El origen de los humanos orientales tiene una larga historia, y la cultura de los antiguos hombres de China es extensa y profunda. Hay que descartar que en comparación con los cráneos 1 y 2, o sea, del hombre de Yunxiang, que fueron desenterrados hace más de 30 años y han sido severamente aplastados y deformados, el cráneo 3 está bien conservado en comparación a ellos. Y su forma es básicamente normal, por lo que la información que puede proporcionar es más realista. Este cráneo, a través de una técnica de hadrones, se puede, se puede someter a ese aparato y sin una técnica invasiva, sin procedimientos invasivos, se puede ver hasta las venas, hasta las venas, hasta hasta lo que quedó de las neuronas ahí, ¿no? O sea, lo que dejó, ¿no? Se puede ver todo ahí, a través de esas técnicas de nanoescaneo. Existe el nanoescaneo, se puede saber. Claro, si es que está lo suficientemente conservado como pensamos, ¿no? Se puede saber. Bueno, los 3 fósiles craneales que se han hallado dibujan pues una imagen vívida de la supervivencia y evolución de los homínidos que vivieron aquí en el pasado, lo que también hace que este enclave de Hubei se convierta con el nuevo hallazgo en una zona arqueológica de atención central en el mundo, porque han encontrado justamente ese humano. Y acá ves todos los huesos que han encontrado, de todo lo que han comido en ese tiempo, ¿no? Debe haber más, debe haber más. Existen otros yacimientos humanos antiguos, como el hombre de Meipú, así como muchos yacimientos fósiles paleolíticos alrededor de este sitio, ¿no? Que hemos hablado, que se llama Suetang Lianxi, ¿no? Este rico conjunto de emplazamientos arqueológicos es único en China y es extraño en el resto del mundo. Ello demuestra que el área de la cuenca del río Han, con Yunyang como núcleo, es sumamente importante para estudiar el origen, la evolución y el desarrollo de estos humanos antiguos. Y puede decirse que ha constituido un especial corredor natural en el transcurso de toda la evolución humana. O sea, por ahí pasaron todos ellos, entonces debe haber bastante información en esa zona que ha quedado. Y esta es la zona, puedes verlo ahí en el medio, ¿no? Un área punteada de rojo. Allí se encontró a este humano, ¿no? A este prehumano, o protohumano, como podríamos llamarle, ¿no? Ahí se le encontró. Ahí está, en la zona central de China. ¿Ves? Más al occidente está el Tíbet, la parte de Ploma, esa parte es el Tíbet, ¿no? Que ya no es tan verdosa como la zona de China, ¿no? Es un granero enorme, China. Por eso está verde, es un granero enorme. Y prácticamente es plano, prácticamente es plano. Esa es una llanura muy inmensa, una llanura muy inmensa, ¿no? Los cerros, pues, pasarán, pues, de 1000 metros ahí, en la llanura. Son bajos, son bajos. Es como la selva peruana, como la selva latinoamericana, ¿no? Que los cerros son bajos, ¿no? Una llanura enorme, ya igual es acá una llanura enorme. Pero mientras más vas al occidente, los cerros son un poco más altos, hasta llegar al Tíbet, que es el techo del mundo. El Tíbet es enorme, pues es alto el Tíbet, ¿no? Es una altitud bastante respetable el Tíbet, pero tienes que ir más al occidente, que es la parte que está en plomo aquí. Ahí está. Todo lo demás es húmedo, una tierra húmeda. Bueno, entonces ahí puedes ver el lugar donde encontraron estos restos, ¿no? Entonces, ese es el humano, un humano muy antiguo de hace 1 millón de años. Ya sabemos lo que pasó después, ¿no? El humano muta y aparece el Homo sapiens, o sea, nosotros, por una mutación, una extraña y espontánea mutación, ¿no? Y esa mutación nos hace multiplicarnos con esta rapidez que ha sucedido en los últimos 40.000 años, 42.000 años, una mutación pues, que fue muy fructífera, ¿no? Y ahora pues es el tiempo de la cosecha. Bueno, entra en nuestras redes, esto es Radio Política, suscríbete, comenta, comparte, hazlo viral y no te olvides, la verdad está a la vista. Saludos.